Hola a todos, vamos a continuar resolviendo el examen de Química de BAU de Castilla y León del año 2023. La pregunta 2, ya sabéis que la pregunta 1 pues, la podéis encontrar resuelta en este mismo canal. Ya sabéis que la diferencia entre pues, una comunidad autónoma y otra en examen, o sea, en los exámenes de BAU son eso, todo el tipo de examen que, o sea, el nivel es más o menos parecido, ¿vale? Un poco, varía un poco, pero bueno, unas diferencias que es, por ejemplo, en Castilla y León, pues te dan 10 preguntas y tú tienes que elegir 5 para resolver, ¿vale? En cambio, hay otras comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla o sea, como por ejemplo Madrid, y bueno, es que soy de Madrid, y el caso es que en estas comunidades autónomas pues te dan 2 exámenes y tienes que elegir uno de ellos. O sea, te dan una opción A y una opción B. En cada opción hay 5 preguntas y tienes que resolver las preguntas de unas opciones, ¿vale? Tienes que elegir sobre la opción A, la opción B y las 5 preguntas. El caso es que, bueno, en comunidades como Castilla y León pues tienes la ventaja que puedes elegir qué 5 resolver, ¿vale? Bueno, vamos a ver eso, el enunciado de esta pregunta, que dice lo siguiente: el permanganato potásico KMN4 reacciona con el sulfito de sodio Na2SO3 en medio ácido H2SO4, que el medio ácido es ácido sulfúrico, produciendo sulfato de manganeso MnSO4, sulfato de potasio K2SO4 y sulfato de sodio Na2SO4. O sea, el apartado A dice: ajuste la reacción iónica que se produce mediante el método de ion-electrón y escriba la ecuación molecular ajustada, justificando cuál es la especie reductora y oxidante. B. Calcule la masa de permanganato potásico necesaria para obtener 125 gramos de sulfato de manganeso si el rendimiento de la operación es el 70%. Vale, entonces, bueno, es una pregunta y hay que resolver los dos apartados de esta misma pregunta en el caso de que se elijan. ¿Vale? El caso es que, bueno, una de las ventajas que tiene en este caso es que te dicen el nombre y la fórmula, ¿vale? A diferencia de unas moléculas que es ácido, o sea, que te dicen que es un medio ácido y te ponen ácido sulfúrico, la fórmula del ácido sulfúrico. Si decís además el nombre, pues es una ventaja para luego que os pongan, o sea, si lo hacéis perfecto y además decís el nombre de ácido sulfúrico, bueno, que os ponen la fórmula, pues es un punto a favor para que os pongan todos los puntos de esta pregunta, ¿vale? Entonces, bueno, el caso es que vamos a ajustar la reacción y de la que nos dicen, ¿vale? Entonces, escribimos las fórmulas de los reactivos de los productos, que son eso, KMN4, ya nos lo dicen en el mismo enunciado, ¿vale? KMN4, Na2S3, H2S4, todos estos, bueno, son los reactivos, por decirlo de alguna manera, y los productos son MnSO4, K2S4 y Na2S4. ¿Vale? Entonces vamos a escribir los números de oxidación de todos los elementos para saber cuál se oxida, cuál es el que varía el número de oxidación y así saber cuál se oxida y cuál se reduce, ¿vale? Entonces, en el caso de los reactivos, o sea, empezamos por los reactivos, son el permanganato potásico, el potasio es el número de oxidación es +1, el oxígeno es -2 y el manganeso es +7. ¿Por qué he dicho potasio oxígeno primero? Porque el manganeso es el que opta por más números de oxidación y es el que más puede variar. Entonces, para que sea neutro bueno, empezamos por los que sabemos seguro y luego terminamos por los que pueden haber diferentes posibilidades, ¿vale? Y esto así, para saber luego, o sea, sabemos que son el elemento, o sea, la molécula es neutra, entonces, bueno, en este caso, pues el manganeso tiene que ser +7 para que sea una molécula neutra, ¿vale? En el caso del sulfito de sodio, pues sabemos, el azufre es el que puede variar más, ¿vale? Entonces, en el caso del sodio es +1, el oxígeno es -2 y entonces el azufre, para que la molécula sea neutra, del azufre tiene que ser +4, ¿vale? Y en el caso del ácido sulfúrico, pues el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2 y el azufre es +6 para que la molécula sea neutra, ¿vale? Ahora vamos a los productos. Entonces, en el caso de sulfato de manganeso, pues el manganeso es +2, el oxígeno es -2 y el azufre es +6. En el caso del sulfato de potasio, pues el azufre es +1, el oxígeno es -2 y el azufre, para que la molécula sea neutra, tiene que ser +6. Y luego en el caso de sulfato de sodio, pues el sodio es +1, el oxígeno es -2 y el azufre, para que la molécula sea neutra, es +6, perdón.
Entonces, en este caso es el manganeso y el azufre. O sea, si compramos los reactivos con los productos, pues el manganeso y el azufre son los que varían su número de oxidación y son los que intervienen, pues, o sea, son los de la redox, ¿vale? De la reacción redox, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora. Bueno, escribimos la reacción, pues, disociada, ¿vale? Cómo se encontraría en disolución. Y se encuentran los diferentes iones y es como, pues, vemos en la pantalla, ¿vale? Perdón, estoy un poco medio mala. Entonces, en el caso, si vemos, hemos dicho que el azufre es el manganeso, ¿vale? En el caso del manganeso, pues pasa del anión óxido de o sea, el permanganato. Y entonces tiene que ganar 5 electrones el manganeso para pasar al cation manganeso, ¿vale? Dication, digamos. Y en el caso de azufre, pues pasa del SO3 2 menos a S4 2 menos. Y el azufre tiene que ganar, o sea, pierde 2 electrones, digamos, el azufre para que se dé la reacción, ¿vale? O sea, pasa de SO3 2 menos a SO4 2 menos y más 2 electrones, ¿vale? Y entonces ahora tenemos que, bueno, decir que la primera reacción del manganeso es la reacción de reducción por el hecho de que pierde, o sea, el manganeso tiene que ganar electrones y entonces el manganeso es el oxidante, ¿vale? Y en el caso del azufre, pues se produce la oxidación y es el reductor, el azufre es el reductor, ¿vale? Luego, tenemos que empezar a ajustarla. Para ajustarlo tenemos que ir viendo, o sea, ajustar, o sea, nos fijamos en los oxígenos y luego en los hidrógenos, ¿vale? En el caso del manganeso, pues manganeso tenemos que, en los productos tenemos que añadir 4 moléculas de agua para ajustar lo que es el oxígeno, ¿vale? Y una vez que tengamos ajustado el oxígeno, añadimos 8 cationes de hidrógeno a la izquierda, ¿vale? Los reactivos, para que también tengamos ajustado el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, de esta manera tenemos que ajustar los hidrógenos y los oxígenos, ¿vale? Bueno, primero los oxígenos y después los hidrógenos. En el caso del azufre, pues añadimos agua, una molécula de agua a la izquierda, los reactivos, ¿vale? Para que esté ajustado lo que es el oxígeno. Una vez que tengamos ajustado el oxígeno, tenemos que ver ajustar los hidrógenos. Y para ello añadimos 2 cationes de hidrógeno a la derecha, ¿vale? 2H más. Y así tenemos ajustadas 2 reacciones, ¿vale? Ahora, ver, perdón, entonces ahora tenemos que ajustar, tenemos las 2 reacciones y tenemos que sumarlas. Pero ¿qué pasa? Que hay diferente número de electrones. Para sumarlas deberíamos tener el mismo número de electrones en una que en otra, ¿vale? Y para ello tenemos que, tenemos que ajustar los electrones y para ello, pues en este caso, perdón, multiplicamos la primera, la del manganeso, por 2 y la segunda, la del azufre, por 5 para que pueda haber el mismo número de electrones de uno y otro, ¿vale? O sea, tenemos que ver un poco, depende, y como tenemos 5 electrones en la reacción de manganeso y 2 en el oxígeno, y la del azufre, perdón, pues multiplicamos la primera por 2 y la segunda por 5 y así conseguimos tener el mismo número de electrones. Entonces eso queda 2 MN4, la primera reacción, más 10 electrones, más 16 hidrógenos, más, o sea, 16 cationes de hidrógeno, que todo esto reacciona y se obtienen 2 de manganeso y 8 de agua, ¿vale? Manganeso 2 más. Y la segunda reacción quedan 5 de SO3 2 menos, más 5 de H2O, más agua, o sea, reaccionan y se obtienen 5 de SO4 2 menos, más 10 electrones, más 10 H más, ¿vale? De esta manera ya la podemos sumar y de tal manera que se vayan los electrones. Entonces se obtiene una reacción iónica de 2MnO4 menos, más 6H más 5 SO3 2 menos. Entonces todo esto reacciona y se obtiene 2 de MnO2 más 3 de agua, más 5 SO4 2 menos. Ya veis que también de un lado se ha ido los hidrógenos, del otro lado el agua, ¿vale? Es simplemente por descarte. O sea, si tenemos, por ejemplo, 16 hidrógenos en un lado como reactivos y 10H más como producto, pues se quedan al final 6 a la izquierda como reactivo, ¿vale? Y pasará algo similar con el agua,
¿vale? Y entonces, si esta es una reacción iónica ajustada, ¿vale? Si, o sea, de aquí queremos obtener la reacción molecular ajustada. Entonces, con esto tenemos que comparar con la reacción molecular que tenemos al inicio, que no está ajustada, y entonces ir ajustándola. O sea, bueno, ya tenemos por lo menos son cationes y aniones ajustados, ¿vale? Entonces con eso tenemos que ir viendo cuántos se puede obtener de lo que es las moléculas, ¿vale? Y al final lo que obtenemos es 2 de permanganato potásico más 5 de sulfito de sodio más 3 de ácido sulfúrico, que o sea, todo esto reacciona y obtenemos 2 de sulfato de manganeso y luego de sulfato de potasio una molécula más de sulfato de sodio 5 moléculas, ¿vale? Más agua, 3 moléculas de agua, ¿vale? Entonces esta es la ecuación molecular ajustada, que es lo que nos piden en el reactivo, en el enunciado, ¿vale? Entonces ya tenemos todo lo que nos piden, ya hemos dicho cuál es la ecuación molecular ajustada y cuál es la especie reductora y cuál es el oxidante, ¿vale? Que es eso, el manganeso es el oxidante y el azufre es el reductor, ¿vale? O sea, bueno, concretamente el MnO4 4 menos es el oxidante y el SO3 2 menos es el reductor. El primero es porque gana electrones, el segundo es porque pierde electrones, ¿vale? Entonces ya eso, el apartado primero ya tenemos resuelto y ahora vamos a por el segundo, ¿vale? Que nos decían calcular la masa de permanganato potásico necesaria para obtener 125 gramos de sulfato de manganeso, 2, si el rendimiento de operación es del 70%, ¿vale? Entonces, por un lado, bueno, tenemos ya la reacción ajustada, que eso es importante saberlo. Ya veremos un poco más adelante porque es importante saberlo. Entonces calculamos el peso molecular del permanganato potásico, permanganato potásico, perdón, sí. El caso es que para el peso molecular se tiene que sumar los pesos atómicos de los elementos. De esta manera se calcula, ¿vale? Entonces el manganeso, su peso atómico es 54,94, se suma más. O sea, sumamos 54,94, que es el peso atómico del manganeso, tenemos un átomo solo de manganeso, más 32,06, que es el peso atómico del azufre, que solo tenemos un átomo, luego más 4 por 16, que es 4 porque son 4 átomos de oxígeno, por 16, que es el número atómico del oxígeno, ¿vale? Entonces todo esto nos da un peso molecular del permanganato potásico, o sea, perdona, estoy todo el rato diciendo permanganato potásico, no. Esto es el sulfato de manganeso, perdona, esto es el sulfato de manganeso, entonces esto es el peso, o sea, el 151 es el peso atómico del sulfato de manganeso, ¿vale? Entonces, también hay que decir que obtenemos 125 gramos de manganeso, del sulfato de manganeso, que es lo que nos dice en el enunciado, o sea, es lo que se obtiene, ¿vale? Primero debemos tener en cuenta que el rendimiento de la reacción es el 70%, por lo que primero debemos calcular la cantidad de gramos teóricos que se habrían obtenido, o sea, eso que se habrían obtenido si el rendimiento fuese el 100%, ¿vale? Porque el 125 sería o sea, es en el caso del 70%, ¿vale? Entonces, si de 100 gramos teóricos de sulfato de manganeso se obtienen 100 gramos reales, esto es igual a X gramos, que es lo que no sabemos lo que obtenemos, partido por 125 gramos obtenidos del sulfato de manganeso, ¿vale? Entonces son o sea, bueno, si despejamos, son 178,57 gramos, que es en el caso de que fuese 100% la reacción, ¿vale? O sea, un rendimiento de 100%, ¿vale? Y a partir de estos gramos podemos obtener el número de moles, ¿vale? Ya ahora veremos por qué. Entonces, el número de moles es la masa partida por el peso molecular. La masa es la que acabamos de calcular, que es 178,56, y lo partimos por 151, que es el peso molecular del sulfato de manganeso, que es lo que hemos calculado al principio de este apartado, ¿vale? Entonces, obtenemos unos moles de 1,18 moles, o sea, de sulfato de manganeso, ¿vale? También sabemos que por cada 2 moles de sulfato de manganeso que obtenemos se necesitan 2 moles de permanganato potásico. Ahora está bien, o sea, sulfato de manganeso y permanganato potásico. Por lo que si se obtienen 1,18 moles de sulfato de manganeso, se necesitan 1,18 moles de permanganato potásico. Y todo esto en el supuesto caso que sea al 100%, pero bueno, eso es lo que hemos... O sea, sabemos que partimos de 1,18 moles de permanganato potásico, ¿vale? Entonces, aparte, o sea,
ya sabemos los moles de permanganato potásico y tenemos que calcular la masa, que es lo que nos piden los enunciados, en el enunciado, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que calcular primero el peso molecular del permanganato potásico. Para ello, eso, tenemos que sumar los pesos atómicos de los elementos del permanganato potásico. Entonces, sumamos 39,10, que es el peso atómico del potasio, más 54,94, que es el peso molecular, el peso atómico del manganeso, más 4 por 16, que es o sea, tenemos 4 átomos por 16, que es el peso atómico del oxígeno. Entonces, obtenemos un peso molecular de 158,04, bueno, eso, que es el peso molecular del permanganato potásico. Entonces, ya sabemos los moles y el peso molecular del permanganato potásico, ¿vale? Entonces, aparte de con estos dos datos, podemos obtener la masa. Entonces, el número de moles, sabemos que el número de moles es igual a la masa partido por el peso molecular. Entonces, tenemos el número de moles, que es 1,18, la masa, que es lo que tenemos que calcular, partido por el número de moles es 1,18, que es igual a la masa, partido por el peso molecular, que es 158,04, ¿vale? Entonces, aquí con esto obtenemos una masa de 186,48 gramos de permanganato potásico, que es lo que nos pedían en el enunciado, ¿vale? Entonces con esto ya tenemos resuelto, ¿vale? Muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis dudas lo podéis dejar en los comentarios, y si os ha gustado el vídeo y os ha sido útil, pues os agradecería que lo compartáis con vuestros compañeros, ¿vale? Cualquier cosa que queráis saber, duda, otro tipo de ejercicios que queráis resolver, pues me lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.